Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. El último tema que vimos fue la segunda caída, ¿verdad? Que es la caída de Caín, ¿no? Y es lo que va a dar comienzo a toda una serie de cosas que van a continuar a lo largo de la historia y las estamos viviendo nosotros hoy en día. Si fuera todo normal sería bárbaro. De hecho, ya estoy tomando y tomo jarabe, pero no es todo normal, Laura. Gracias por la preocupación. De cualquier manera, estoy ya con la medicación, ya me dio el médico y todo. Mi problema es la baja inmunidad y una sinusitis crónica juntas. En sí no estos, sino porque esto seca lo mío, lo que estoy teniendo en este momento. Es una tos que no cierra, digamos así. Entonces lo que necesito es solucionar la baja inmunidad, elevarla y encerrar el tema. Así que a partir de mañana ya recibo la medicación y ya empiezo a tomarla en una semana. Espero que desaparezca por completo, porque la idea es que desaparezca esa tos seca que no tiene ningún sentido de estar ahí. Es una sobra, digamos, de la gripe que sí tuve la otra semana pasada. Tuve una gripecita como porque estos días están feos, ¿no es cierto? Todo lluvia y no para, no para, no para. Acá está horrible, por lo menos. Es espantoso. Creo que todos estamos bastante mal en ese sentido, ¿no es cierto? Porque estamos todos medio debilitados y el tiempo no nos está ayudando en lo más mínimo. Así que bueno, la vamos llevando para adelante. Bueno, si les parece bien, arrancamos ahora ya con la charla de hoy. Hoy vamos a ver el viejo orden mundial. Vamos a hablar acerca de todo lo que Caín eh, dio inicio en su momento, ¿no es cierto? Como estaba diciendo en la charla pasada, vimos la segunda caída y cómo a partir de esta segunda caída se separan las dos líneas, ¿no es cierto?, pero siguen estando, ¿no es? Sobre la tierra, y cómo florece el edificio falso de Hasatán a través de las acciones de Caín, ¿no es cierto?, a través de la construcción que ellos comienzan a levantar. Con la primera ciudad que levanta Caín, va a pasar a través de la Torre de Babel, que la vamos a ver un poquito más adelante, y su culminación va a ser en el final la Gran Babilonia, ¿no es cierto? Entonces, vamos a estar analizando en estos días un poco acerca de las consecuencias de esta caída de Caín y cómo comienza a desarrollarse el sistema satánico. ¿Sí? En el cual nosotros estamos inmersos hoy, pero que no nació tampoco ayer, sino que, bueno, ahora está en su mayor esplendor, en su mayor expresión, por así decir, porque ha conseguido finalmente abarcar por completo a todo el mundo. A través de sus manifestaciones históricas, él tuvo diferentes civilizaciones, pero nunca conquistaron la completitud del planeta, digamos, ¿no? O sea, no consiguieron abarcar todo. Sin embargo, ahora el sistema satánico ha conseguido a través de la red, de todo lo que sea Internet, de la intercomunicación, la globalidad y toda una serie de cosas, interligar absolutamente a toda la gente del planeta en un mismo sistema, a pesar de que en cada lugar hay diferentes formas. De cualquier manera el sistema es único y es el mismo. En este momento sí podemos hablar de una dominación mundial, y es esto lo que vamos a estar estudiando en estos próximos días. Entonces, lo que primero que tenemos que saber es cuál es el origen de la cultura humana y el motivo de su desarrollo. Porque la cultura humana se desarrolló porque la humanidad había perdido Elohim, ¿verdad? Entonces, originalmente, Yahweh, el creador del hombre, lo era todo para el hombre. Yahweh era su protección, su mantenimiento, su provisión, su alegría, su esparcimiento y su defensa. Elohim lo era todo. Él no creó al hombre para que el hombre creara civilizaciones, sino para que fuera un organismo vivo,
crezcan y multiplíquense, no implicaba que se levantaran construcciones, sino un cuerpo vivo de personas conectadas a Yahweh por sus Ruajim, ¿no es cierto? Conectadas con el Creador e interconectadas entre sí de la misma forma, exactamente. Todos unidos en un mismo parecer, unidos a través de, el Ruaj, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros debemos comenzar a retomar. En el huerto, el hombre no tenía necesidad de hacer otra cosa que guardar la tierra para cooperar con Elohim, ¿verdad? Y abuelo era todo entonces para el hombre en ese lugar específico. No obstante, cuando el hombre perdió a Yahweh, lo perdió todo, ¿sí? Él perdió la protección, perdió la salvaguardia, perdió el sustento, perdió el abastecimiento, perdió el esparcimiento, perdió todo, absolutamente. Al perder Elohim, el hombre se vio obligado a inventar cosas que lo reemplazaran y esas cosas conforman la cultura humana, que es tan importante para el ser humano y que no pasa de un montón de basura amontonada. Pero bueno, por haberlo perdido todo, justamente el hombre comenzó a inventar las civilizaciones. Flavio Josefo nos habla del carácter de Caín, pero el castigo recibido no lo tomó como advertencia, sino para incrementar su maldad, procurando a su cuerpo todo placer, aunque tuviera que alcanzarlo a costa de faltar al prójimo. Acrecentaba su patrimonio con abundancia de riquezas fruto de la rapiña y de la violencia, e invitando a las personas con quienes se encontraba al placer y al pillaje, se hizo su maestro en conductas perversas, y cambió la moderación con que antes vivían los hombres por la invención de las medidas y de las pesas, convirtiendo su vida, que era pura por el desconocimiento de esas novedades y magnánimas, en perversa. Fue el primero en poner linderos a las tierras, en fundar una ciudad y en fortificarla con murallas, obligando a los suyos a reunirse todos en ellas. Y la ciudad en cuestión se la llamó Enoc, en honor a Enoc, el mayor de sus hijos. Esto está en la antigüedades judías. Como podemos ver, a partir de la caída, Caín solo fue hundiéndose más y más, ¿verdad? Aceleradamente, además. Hasatán, operando en el interior de Caín, le sugirió que construyera una ciudad. Caín tenía miedo porque había perdido a Elohim. Y esto lo vimos en cuanto a la charla anterior, en cuanto a que él decía, ahora que me has echado de tu presencia, que cualquiera me va a matar. Ese era el miedo de Caín. ¿Por qué? Primero, porque las personas temen de los demás lo que ellas mismas son capaces de hacer. Caín era homicida, por lo tanto, tenía miedo que los demás también fueran homicidas. Tiene miedo porque piensa que todos son como él mismo. La persona es siempre el parámetro de las cosas. Entonces tenía miedo de eso y de repente se encuentra con que perdió la protección, por así decirlo. Ya no tenía la protección de Yahweh. Entonces se sintió completamente vulnerable. Para poder reemplazar esa protección, digamos, que él tenía perdido, Caín construyó esta ciudad para su propia protección, justamente. En una cultura sin Elohim, la gente se ve obligada a defenderse a sí misma. Caín no le dio a la ciudad el nombre de Yahweh, no, sino que le dio el de Anoch, el nombre de su hijo. Como ya dije la otra vez, tenemos dos, Hanoch. El nombre es exactamente el mismo. Yo lo voy a hacer una diferencia para que no nos confundamos entre nosotros aquí, ¿no es cierto? Pero el nombre es exactamente el mismo. El hijo de Caín es, el primogénito de Caín es Anoch. Yo lo voy a nombrar de esta forma. Caín se unió a su esposa y ella concibió y dio a luz a Anoch. Después fundió una ciudad y le puso el nombre de su hijo Anoch. Esto está en Bereshit 4:17. Y en Bereshit 5:18 nos encontramos que dice, cuando Yered había vivido 162 años, procreó a Hanoch, que es el patriarca que va a caminar con Yahweh, ¿verdad? Entonces tenemos dos personajes exactamente con el mismo nombre y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque a partir de acá van a surgir un montón de delirio que van a encontrar en la red y se van a explicar al mismo tiempo un montón de cosas, por qué algunos afirman
pavadas por ahí, porque mezclan todo y porque no saben, primero porque no leen, y no saben un hecho tan simple como que tenemos dos personas con el mismo nombre, lo cual es bastante común en todas las culturas, ¿verdad? Entonces la serpiente y sus hijos, que son tan engañosos como la serpiente misma, han aprovechado circunstancias como esta, que las repeticiones pero de opuestos son bastante comunes en las escrituras, de encontrar el mismo nombre, las mismas cosas repetidas, pero uno positivo y otro negativo, es bastante común en las escrituras. Y ellos tratan de unificarlos, ¿no es cierto? Porque si consiguen convencer a los tontos de que Hanoch, el malvado hijo de Caín, es el mismo Hanoch que caminó con Yahweh, respaldan más aún sus pretensiones de haber recibido una instrucción divina, ¿tá? Que es lo que ellos quieren mostrar al mundo, o sea que lo que ellos tienen no es una cosa común, no es una cosa terrena, no es, sino es algo que les viene porque les caen las cosas de allá arriba. Así que no importa, a ellos no les importa mucho que se contradigan abiertamente, porque después se ponen en contra de Yahweh, ¿no es cierto? Lo llaman de miurgo, por ejemplo. La coherencia no forma parte del bagaje de la serpiente, porque los que la escuchan a ella y la atienden tampoco razonan demasiado. Entonces, no elaboran todos los procesos correctamente. De manera que ellos inventaron un Enoch. O sea, ese es el nombre más común que vamos a encontrar en las redes, ¿no es cierto?, en todas partes, en la traducción al castellano del nombre, que fue tan iluminado que se convierte en Metatron. El Metatron o sea, este personaje se supone que es ascendido, es convertido en una especie de ángel, es elevado, o sea, es todo lo que la cultura gnóstica quiere, la nueva era, ¿no es cierto? Todo quiere introducir dentro de la cabeza de la gente. Serán como dioses, ¿no es cierto? Esa es la idea que ellos pretenden transmitir de todas formas. Y entonces tenemos, por ejemplo, 4 libros de Hanoch, ¿no es cierto? Hay 4 libros. En las redes los pueden encontrar los 4, el libro 1, 2, el 3 y el 4, ¿no es cierto? 2 de ellos, el 1 y el 3, son verdaderamente el libro de Hanoch. Ahora, el 2 y el 4 son netamente gnósticos, son completamente gnósticos, no tienen nada que ver con nada. El problema también es que esta mentira que se narra, ¿no es cierto?, acá, está registrada en la Wikipedia, por ejemplo, que todo el mundo la consulta, como si fuera la gran enciclopedia mundial, y cualquier hijo de vecino puede escribir en la Wikipedia, lo cual es un gran peligro. En donde se menciona que en los 3 libros que son reconocidos como el libro 1, 2 y 3 de Enoch, porque el cuarto en realidad es un invento nuevo, pero se menciona, si ustedes procuran en la Wikipedia, libro 1 de Enoch, libro 2 de Enoch, libro 3 de Enoch, en los 3 se menciona que en el final de ellos Enoch es transformado en Metatron, algo que no sucede en ninguno de los 3 libros. En ninguno de los 3 libros mencionados sucede lo que la Wikipedia afirma, por lo cual ya tendríamos que estar pensando en que la Wikipedia es peligrosa. Basta abrir cualquier de estos 3 documentos y utilizar el buscador para buscar la palabra Metatron, no aparece. ¿tá? Entonces, el resultado de esta búsqueda les va a dar 0. Esta afirmación surge de un 4º libro que apareció en la red, vaya uno a saber de dónde, porque no tiene información, no tiene fuentes, es fuente desconocida, no se sabe de nada, y es llamado Sefer Hekalot, o libro hebreo de Enoch. Invento, ¿tá? Donde el protagonista es un tal Rabí Yismael, el cual ni siquiera aparece en la Wikipedia, como ya les digo, no aparece como libro oficial, ¿tá?
Entonces, esto no sucede porque hemos permitido que cualquiera escriba, cualquiera puede ser nuestra enciclopedia. Este es uno de los graves problemas que ha generado Internet. Cualquiera puede decir cualquier cosa y lo peor es que cualquiera lo cree porque nadie verifica nada. Es muy importante que seamos como los verianos, verifiquemos todas las cosas porque el engaño es demasiado grande. Entonces, nosotros para diferenciar a uno de otro, vamos a utilizar, yo voy a utilizar ahora, porque en la versión escrita utilicé una palabra, pero acá lo voy a pronunciar, Anoch, al hijo de Caín, y Hanoch, no, el patriarca bíblico, ¿sí? Entonces, Caín dio el mismo nombre a su hijo y a su ciudad, ¿verdad? Porque en cierto sentido su ciudad era su hijo y él la amaba como amaba a su propio hijo. Las cosas que hacemos son consideradas prolongaciones, son consideradas hijos, creaciones, ¿no es cierto? Entonces, muchos hacen cosas para tenerle nombre, como por ejemplo cuando dice, menciona en las escrituras, levantemos una torre para hacernos un nombre, ¿verdad? Es una forma de prolongar la existencia. Entonces, Caín fue el primer constructor de ciudades, el primero en hacer los planos de una ciudad, y entonces lo que tenemos aquí es el primer arquitecto. Acá tenemos, y vamos a ver ahora cómo se va a desarrollar el principio de la masonería. Caín fue un inventor y un iniciador. Sin embargo, lo primero que inventó no fue la ciudad, sino, como ya dijimos la vez pasada, la religión. Entonces, primero él inventó la religión y en segundo lugar inventó la construcción de ciudades. Algunos autores señalan que Caín construyó monumentos para inmortalizar su nombre, como estamos diciendo, así como otras ciudades, construyó muchas otras ciudades, no solamente esta primera que conocemos. Todas ellas con muros, lo que sugiere fortalezas militares de algún tipo, ¿sí? O sea, un tipo de cultura bastante agresiva. Josefo ya mencionó que Caín no aceptó el juicio o el castigo de Elohim, ¿no es cierto?, por asesinar a Hebel. Caín no se arrepintió, sino que aumentó sus transgresiones y su maldad, procurando todo para su propio placer, a pesar de que lo que hacía muchas veces era perjudicial a sus vecinos, ¿no es cierto? Él se hizo rico al saquear a los vecinos con violencia, robarles lo que podía. Caín además instó a todos sus seguidores a hacer lo mismo, a ser malvados, ¿no es cierto? Se convirtió en un gran líder de hombres llevándolos a la maldad. Josefo además escribe que Caín introdujo pesos y medidas en el mundo. Pero antes de la introducción de este sistema, la humanidad vivía inocente y generosamente, no se medía nada, no se pesaba nada, todo era, ¿no es cierto?, sin medida. Caín condujo a los humanos de la inocencia a la astucia maliciosa, y todas las cosas se pesaron y se midieron. Estableció límites para todas las tierras, algo que es bastante típico de Hasatán, y estableció muchas ciudades con muros fortificados. Vemos hoy que no tenemos un pedacito de tierra que esté libre, como antiguamente había todavía, ¿no es cierto? Había muchos lugares donde si alguien quería salir del sistema de Caín se iba lejos, tenía que irse lejos con certeza, pero iba a encontrar tierras que no pertenecieran a alguien. Hoy por hoy eso no existe. Entonces Caín pecó para asegurarse su propio placer, a pesar de que de esa forma lastimaba a sus vecinos, ¿no es cierto? Fue probablemente uno de los mayores defensores de la violencia y la guerra del mundo antediluviano. Josefo lo califica como el padre del mal, de la violencia y de la corrupción. Dice, Caín, en cambio, aparte de ser un malvado consumado, pensaba únicamente en la riqueza y por ello fue el primero que tuvo la ocurrencia de arar la tierra y hasta llegó incluso a matar a su hermano. O sea que Josefo sugiere que el
al tipo de cultivo de la tierra, forzando a la tierra a producir, no de forma natural, sino de forma forzada, ¿no es cierto? Fue una más de las invenciones de Cain. Esta es una de las sugerencias de Flavio Josefo que es bastante interesante, que más adelante vamos a ampliar acerca del tema también. Uno de los descendientes de Caín fue Lemech, de la séptima generación humana, una persona poderosa. Él practicaba la poligamia porque tenía dos esposas, de manera que la poligamia empezó en la ciudad de Anoj, en el país de Nod, ¿sí? Lemech practicó la poligamia para satisfacer su lujuria también, una violación de la ley que los nefilim más tarde valorarían como la piedra angular de su cultura rebelde, porque la harían como una cosa casi obligatoria y que se extendería al mundo entero como una costumbre normal, porque nosotros terminamos pensando siempre que lo que vemos es normal o aceptable, ¿no es cierto? Entonces se extendería como una costumbre normal, al punto de que muchos patriarcas, que son llamados justos, la practicaron también. Entonces tenemos que ver muchas cosas que, eh, que son equivocadas, que no son aceptables, y sin embargo Yahweh las, entre comillas, tolera, no las tolera. ¿Tá? Todas esas cosas se anotan en los libros y todas esas cosas producen consecuencias que son pagadas a la larga. Entonces, no es que sea tolerado, simple y sencillamente deja que el ser humano se comporte como decide. Y generalmente el ser humano lo que hace es ir alejándose de Yahweh. El matrimonio es necesario para la supervivencia humana, pero el matrimonio debe limitarse al principio de que el marido debe tener una única esposa, porque fue lo que Yahweh determinó en el principio. Él dijo, se unirá el hombre a su mujer, no a sus mujeres, ¿sí? Entonces, Lemech fue el primero en quebrantar el principio divino del matrimonio. La primera de sus esposas se llamaba Adá, que significa adorno. Ella se adornaba y se embellecía, ¿no es cierto? Una de las cosas que enseñaron los vigilantes a las mujeres. Adá entonces fue una esposa de adorno. Y Silá fue la otra, que significa sombreado, una referencia a la sombra de ojo, ¿no es cierto? Estas mujeres eran los antitipos de lo que escribió después Kefá cuando amonestó a las mujeres creyentes, que su adorno no sea el exterior, con arreglos ostentosos de cabellos y adornos de oro, ni ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón, en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Elohim, porque así también se adornaban en tiempos antiguos aquellas santas mujeres que esperaban en Yahweh y estaban sujetas a sus propios esposos. Entonces, al tener dos mujeres, quedó puesta la lujuria de Lemech, ¿verdad? Un día también él se jactó delante de sus dos esposas por haber dado a muerte a un varón solo porque éste lo había lastimado y haber además matado a un joven. O sea, Lemech no era solamente polígamo, sino homicida, era arrogante y era jactancioso. Entonces, al leer este pasaje podemos ver lo horrible que fue la primera cultura humana y lo poco que se diferencia de la cultura humana actual, lamentablemente. Es una cultura sin Yahweh. Todas estas maldades deben haber sucedido en todas estas ciudades que fueron construidas por Caín, que fueron muchas. Se mencionan que fueron muchas, aunque la única que conocemos por nombre es la que lleva el nombre de su hijo. Entonces a esto se le puede llamar vida de ciudad y como vemos es tan perversa como la vida en las grandes ciudades de hoy. Adá dio a luz a Yabal, iniciador. Este fue el antepasado de todos los que habitan en carpas y entre rebaños. Y su hermano se llamó Yubal, trompeta. Este fue el antepasado de todos los que tocan la lira y la flauta. Las traducciones varían, ¿sí? En cuanto a Tzilá, ella dio a luz a Tubal-Caín, que forjaba toda herramienta de cobre y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá, que significa agradable.
Un día Lemech le dijo a sus esposas, Adá y Tzilá, escuchen mi voz. Esposas de Lemech, presten atención a lo que digo. Yo he matado a un hombre por herirme y a un niño por golpearme. Si a Caín lo vengan 7 veces, a Lemech 77. Entonces, Adá, la primera esposa de Lemech, dio a luz a Yabal y a Yubal. Yabal fue el padre de los que habitaban en carpas y entre rebaños. Él inventó la crianza de ganado usada para ganarse la vida. Se hizo nómada porque sabemos que una de las consecuencias de la maldición de Caín fue que la tierra no devolvería su fuerza. Y vagaba de un lugar a otro porque no tenía tierras que le devolvieran el producto de su fuerza, ¿verdad? Entonces, él encontró que la tierra obedecía a la maldición, y esto lo obligó a andar errante y a criar ganado como medio de subsistencia. Ganarse la vida es uno de los aspectos principales de la cultura humana, ¿sí? La ciudad fue inventada para la supervivencia del hombre y la crianza del ganado fue inventada para obtener el sustento del hombre. En esta época ya comienza, a pesar de no haber sido permitido oficialmente, porque Yahweh no había permitido el consumo de carne, en estas ciudades comienza el consumo de carne, como estoy diciendo, fuera de lo permitido. No les alcanzaba con comer verduras, eran carnívoros, comenzaron a hacerse carnívoros. Yuval inventó la música, ¿no es cierto? Inventó arpa, flauta, varios instrumentos musicales. De hecho, el nombre Yuval significa júbilo o sonido alegre, que es de donde viene la palabra jubileo, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué es la música? La música es una especie de diversión, sirve para alegrar a la gente. ¿Y por qué necesita el hombre esparcimiento? Porque perdió Elohim como su alegría. Entonces, Elohim es el verdadero deleite del hombre. La música originalmente fue creada para Elohim, para alabar a Elohim, no para que la gente se divirtiera a sí misma. Entonces, ¿por qué vemos hoy que la gente va a ver películas o a bailar o a escuchar música o cualquier otro tipo de entretenimiento? Porque está vacía. ¿Eh? Es casi lo mismo que cuando se tiene un antojo, ganas de comer algo, pero no se está con hambre, ¿verdad? Más o menos lo mismo. Esta persona no tiene a Elohim como su alegría. No hay un mandamiento específico en contra de escuchar música, porque no existe, no podemos decir la música es mala, no lo es. Tenemos himnos que sabemos perfectamente que son correctos, está bien la música. Lo que es incorrecto es primero, el tipo de música que se utiliza hoy, sobre todo porque sabemos de las fuentes de las cuales provienen, y la motivación con la cual se escucha la música, ¿no es cierto? ¿Para qué ponemos la música? La finalidad con la cual la escuchamos, ¿no es cierto? Eso es lo que interesa. Si la música es mundana, ni siquiera necesitamos argumentar, ¿no es cierto? Pero aun cuando la música no sea mundana, ¿cuál es la finalidad de escucharla? Porque muchas personas ponen música de fondo, ¿sí? Entonces, si nuestra finalidad es adorar a Yahweh, vamos. No hay ningún problema. Ahora, si ponemos la música de fondo para rellenar espacios, estamos justamente haciendo la cosa errada. Estamos rellenando espacios. No se rellena de esa forma. Va a constituir una actividad más del alma. Resulta difícil entender todas estas cosas y aceptarlas porque el alma nos ha manejado toda la vida. Y sin embargo, no debemos continuar por ese camino. Lo único que se está buscando entonces es satisfacer a la propia alma. Además, en sí, debemos entender que la música ocupa espacio físico. La música es sonido, el sonido es una vibración, son frecuencias y ocupan espacio, como todas las cosas, ¿no es cierto? Si la ponemos como relleno en el silencio de una sala, simplemente traerá distracción. Y esto no resulta ser productivo, ¿no es cierto? O sea, cada cosa debe ser utilizada y aplicada con corrección en el momento adecuado y siempre desde el Ruach, no para rellenar espacios. No sirve de mucho tampoco insistir en cantar un
corito, por ejemplo, en una reunión, cuando hay personas que dicen, vamos a cantar tal cosa, solo porque la persona que lo sugiere tiene ganas de cantarlo. No es así tampoco. La forma de actuar en el Ruach es completamente diferente. Esto va a ser una actividad armática y termina en muerte. Entonces, vemos que hasta una actividad que puede llegar a ser buena y que lo es si la utilizamos para adorar a Yahweh, puede llegar a ser una actividad, a convertirse en una cosa almática. Entonces, Yuval inventó la música porque en aquel tiempo el hombre estaba vacío, se estaba en la vanidad del mundo, ¿no es cierto? Y nada lo satisfacía. La falta de entretenimiento lo condujo a inventar algo que lo divirtiera, lo mantuviera entretenido, ¿no es cierto? El mismo principio se aplica hoy a las diversiones. La gente necesita divertirse porque no tiene a Elohim. Entonces, Lemech satisfizo su lujuria y Adá se adornó y se embelleció, ¿verdad? De su padre nació Yuval, el inventor de la música. Así que vemos una familia compuesta de lujuria, adornos y diversión. Toda una familia, ¿verdad? O sea, hoy en día muchas familias se parecen a ellos. El padre satisface su lujuria, la madre se preocupa por la ropa y los adornos, y los hijos buscan divertirse. ¿No es esto una familia clásica moderna? Después tenemos que al tercer hijo fue Tubal Caim, ¿sí? Quien, según Josefo, superó a todos los hombres en fuerza y era muy experto y famoso en presentaciones marciales. No, esto no se refiere a artes marciales, sino a cosas militares, ¿sí? Obtuvo lo que atendía a los placeres del cuerpo mediante este método, la guerra. Y en primer lugar inventó el arte de hacer latón. Acá es mencionado como latón en las traducciones, es una mezcla como debe haber sido el bronce, debe estar refiriéndose al bronce, que es una mezcla de metales, que es sumamente maleable y que fue la causa de un montón del comienzo de la guerra, ¿no es cierto? La edad de bronce considerada, porque el hombre pudo empezar a hacerse parte de armaduras, ¿verdad? Entonces comenzó a tener más violencia todavía. Lemech, su padre, dice Josefo, era tan hábil en los asuntos de la revelación divina, probablemente consultaba a los demonios a través de la brujería, ¿verdad? O sea, el ocultismo, métodos paganos de adivinación, sabemos cómo es, y además porque vamos a ver un poco más adelante la gran conexión que tuvo con los caídos, que sabía que iba a ser castigado por el asesinato de su hermano por parte de Caín. Eso lo supieron sus esposas. No, incluso mientras Adán estaba vivo, sucedió que la posteridad de Caín se volvió extremadamente malvada y cada uno se fue muriendo uno tras otro, más malvados que los primeros. La degradación iba creciendo, ¿no es cierto? Fueron intolerables en la guerra y vehementes en los robos. Y cuando uno era demasiado lento para asesinar personas, ellos eran audaces y rápidos en su réplica, actuando injustamente y haciendo daño por ganancia. Por lo tanto, cuando combinamos el relato bíblico con el relato de Josefo, encontramos que Caín fue el primer hombre en construir ciudades sin colocar personas dentro de ellas, obviamente para poder controlarlas más fácilmente. Se convirtió en el primer tirano del mundo. Él fue el primer dictador político y fundó una sociedad en clara rebelión contra las leyes de Yahweh. Estas leyes no significaban nada para Caín y sus seguidores e hijos, ¿verdad? Y aún hoy no significan nada. Las leyes de Yahweh fueron consideradas para los débiles, para los necios, no para la élite intelectual de Caín y su liderazgo. Esto se puede ver muy claramente hoy en todo tipo de adoctrinamiento mental que realiza el actual sistema a través de películas, series, libros, videogames, cómics, animes, tantas otras formas, sobre todo dirigidas sobre todo a la juventud, ¿no es cierto? Donde instan a nuestros hijos a la constante competencia, a ser los mejores, estar siempre allá arriba,
inclusive a través de aplastar personas, no interesa cómo se es el mejor, ¿no es cierto? Ya que los mansos son estúpidos, son borregos, que deben ser eliminados, ¿sí? La vieja selección natural por la supremacía de lo fuerte nunca salió de Darwin, salió de Cain, ¿sí? Entonces, pero por supuesto Darwin era su tataranieto, ¿no? De manera que eso se fue trasladado a una frase científica, una teoría jamás comprobada, y eso le da un sello de aprobación dentro de nuestra sociedad actual. Sin duda, Cain también comenzó un sistema impositivo mundial, obligando a los que vivían en sus ciudades a pagar por sus servicios municipales, ¿no es cierto? Y primero los obligó a vivir en ellas, exactamente igual que el proceso conocido como la Revolución Industrial, por medio de engañosas promesas, donde la gente fue sacada del campo hasta por la fuerza, porque llegó un momento en el cual no se les compraban las cosas para presionarlos a la venta de sus cosas y llevarlos a las ciudades para hacerlos trabajar. Entonces, de esta manera pagaban por protección y gobierno, cosas que nunca pidieron, pero no importa, se las metieron a la fuerza, y él y sus amigos y sus ayudantes vivían muy bien de los despojos de las conquistas y los impuestos con que extorsionaban a sus seguidores y esclavos. O sea, este es el inicio de la mafia, sin duda. Esta es toda una familia, la mafia se llama a sí mismo la familia, y este es uno de los nombres que los iluminados usan para ellos mismos, la familia. Entonces, todo esto sin duda era realizado en el nombre de Caín, siervo de Elohim, probablemente, recordemos, la falsa religión, ¿sí? Entonces, el primer benefactor del mundo. Así, todo este sistema mundano, babilónico, realmente comenzó con nada menos que Caín, el primogénito de la línea de la serpiente. Caín y los que siguieron sus pasos fueron a los que se refería Yahshua cuando dijo a sus discípulos: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se adueñan de ellos y los grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero entre ustedes no será así. Por el contrario, el que quiera ser grande entre ustedes debe hacerse servidor de los demás, y el que anhele ser el primero entre ustedes debe hacerse servidor de ustedes. Igual que el Hijo del Hombre, que no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Matías 20, 25, 28. Y hola Flor, Mariel, Irma, bienvenida. Y también dice, entonces él les dijo: los reyes de las naciones se adueñan de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas los llaman bienhechores. Pero entre ustedes no será así, más bien el que entre ustedes sea el importante debe ser el más nuevo, y el que es dirigente como el que sirve. Esto está en Lucas 22. Entonces, Caín fue el primer Señor Supremo, el primer benefactor, ¿sí? Sin duda, es lo que él decía que era, pero todo es una farsa, un encubrimiento, un pretexto para llevar las cosas, ¿no es cierto? Todo gran tirano y dictador de la historia ha insistido en ser llamado de benefactor por sus oprimidos. Sin duda obligó a los hombres a adorarlo virtualmente, como lo han hecho los reyes paganos durante milenios, y profesó seguramente ser un dios. De hecho, como ya mencioné antes, siendo que con toda seguridad fue criado creyendo ser el Mashiach prometido, creyendo ser la simiente, ¿verdad? No solo negó su fracaso, sino que como su padre, inventó su propio mundo paralelo, donde él podía ser el triunfador en vez de haber sido expulsado. No fue, o sea, eso es el tipo de cosas que hace la serpiente. Se genera falsos mundos, ¿sí? Pero este sistema creció completamente, porque en la época de Caín llegó a conquistar prácticamente todo el mundo conocido en ese momento, ¿no es cierto? Y en la actualidad ya vemos cómo está el sistema también, ha dominado todo el mundo. Entonces, uno de los principios de la sociedad satánica es que la victoria no es para los débiles. Aquí se alude en primer lugar a Jebel, ¿verdad? Cuya imagen debe haber sido sin
sin duda alguna pisoteada dentro de la cultura cainita, llamándolo de débil y de inútil y todo lo demás, porque era necesario reivindicar la acción malvada de Caín como algo absolutamente positivo, o sea, matar al inútil, por así decir, tenía que ser reivindicado como algo importante. Entonces, la victoria no es para los débiles. Ese comportamiento se extiende, después se va a extender como regla contra todos los creyentes. La regla que sigue la enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y hoy también lo vemos, en cómo se transmite a través de los medios de comunicación, como ya mencionamos. Los actuales satanistas consideran que Yahshua fue un fracasado, que fue alguien que falló, ¿sí? Porque fue muerto. Por supuesto, ellos no aceptan ninguna resurrección. Entonces, el que muere no es un héroe para la cultura cainita. Caín era ambicioso, ¿verdad? Y no podía tolerar perder esa posición elevada con la que creció toda su vida delante de su hermano y de su familia. Él era especial, ¿verdad? Y no quería perder esa posición de especial. Él era orgulloso, era arrogante y era terco. Da para ver con todas esas cosas. Él no permitiría que Yahweh lo tratara como lo hizo. Así que se levantó y mató a Jebel, su competidor, digamos, a la vista del mundo. Y de esa forma puso fin a la competencia de una vez por todas, a su competencia, ¿no es cierto? Él no soportó tener que alguien pudiera haber hecho las cosas de forma correcta mientras él las estaba haciendo de forma incorrecta. Entonces tuvo que eliminar eso y inventar toda una serie de cosas para justificar justamente esa actitud. Entonces, la simiente sembrada en Bereshit 4 va a seguir desarrollándose hasta convertirse en una cosecha, como sabemos, en la Gran Babilonia. ¿Acaso nosotros no los vemos hoy avanzar a todos ellos por las puertas anchas? Están avanzando en malones, no, son millones que van. Gigalut 18 numera muchas mercancías, las cuales sirven para tres fines: satisfacer la lujuria, adornar y divertir a la gente. Si se quitan estas cosas de la sociedad humana, se van a cerrar todas las tiendas. ¿Qué venden las tiendas? Venden cosas que gratifican la lujuria del hombre, adornan a las mujeres y proporcionan diversión a los jóvenes. ¿Sí? Así que la sociedad moderna constituye un agrandamiento del relato de Bereshit 4. El principio de cada asunto se ha conservado y además ha crecido notablemente. Hasta aquí, entonces, hemos analizado todos los datos desde las escrituras y fuentes de seguidores de Yahweh, ¿verdad? Como Flavio Josefo, ¿no es cierto?, que era judío. Pero ahora vamos a ver un poco qué es lo que la simiente de Caín cuenta acerca de sí misma. Vamos a hablar entonces del gran arquitecto. Así que, por favor, ahora todo lo que vamos a citar, lo que voy a citar ahora, son sus propias fuentes, así que tenemos que tomarlo con pinzas y leer entre líneas, ¿sí? Porque son sumamente engañosos. Así que no podemos, lo que voy a citar ahora no son cosas que podamos decir, es así porque está escrito. No, no está escrito de esa forma, sino que ellos dicen que es así. Y hay un montón de jóvenes que lo siguen. Desde el comienzo, entonces, Caín se dedicó a levantar su propio mundo, como decimos, dentro del cual él continuaba manteniendo su posición, aquella en la que fue criado desde su infancia, el Salvador prometido, el héroe, el gran benefactor de la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, para esto recibió ayuda inestimable de su padre, ya que, como vimos someramente en el capítulo anterior, algunos de sus descendientes recibieron conocimientos especiales. Esto lo vamos a ampliar en la próxima charla. Nosotros sabemos de dónde provienen esos conocimientos, porque en el libro de Hanoch dice: todos y sus jefes, de los vigilantes, tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Hay más menciones, ¿no es cierto? Pero además hay un punto que es necesario que se comprenda a fondo, o podemos correr el riesgo de caer en la trampa en la que caen los más simples.
Lo que Caín quería levantar era la imagen de un Salvador con una apariencia completamente verdadera. Obviamente él no quería pasar por uno falso y hacerle creer a la gente que la gente obedeciera por miedo nada más. No, no, él quería pasar por uno verdadero y quería que todo su mundo de invención fuera considerado verdadero, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hubiera sido realmente el verdadero Salvador, si hubiera continuado siendo lo que él pensaba que era, que nunca lo fue, pero no importa, él continuó queriendo esa posición que por error le fue adjudicada, ¿no es cierto? Si hubiera sido realmente el verdadero Salvador, sus padres habrían continuado dándole apoyo, ¿no es cierto? A pesar de haber matado al hermano que se hubiera considerado como alguien débil y todo lo demás, todas las excusas que él pudiera haber dicho, si hubiera sido el verdadero, hubiera recibido ese apoyo. Sin embargo, este es un hecho que era conocido por todos en aquella época, ¿no es cierto? En la misma época en que estaba. Caín no continuó teniendo el apoyo de Adán. Entonces, sin embargo, el estratega, Hasatán, siempre aplica los mismos métodos y reescribir la historia es uno de sus favoritos. De eso es lo que vamos a estar analizando a continuación. Para eso les basta apoyarse en la escasa memoria generacional innata de la humanidad, ¿no es cierto? Que se olvida de todo de una generación a la otra y a veces dentro de la misma generación se olvidan de las cosas, así. Y de esa manera Hasatán puede ir incidiendo de a poco sus modificaciones, repetirlas hasta el cansancio, porque los hijos de las serpientes son mucho más diligentes que los creyentes, lamentablemente, ¿sí? Son mucho más perseverantes, son mucho más constantes, trabajan mucho más, se ocupan de que sus mentiras sean repetidas generación tras generación, cosa que los creyentes no hacen con las buenas nuevas como deberían. Ellos son sumamente diligentes y finalmente, de tanta repetición que hay, estas mentiras llegan a ser consideradas verdades absolutas porque están, según les parece a los humanos, desde siempre, ¿no es cierto? Entonces, de manera que ahora vamos a ver un poco cómo ellos han manipulado hechos, los vamos a ver por encima, obviamente, ¿no es cierto?, para llevarlos a su favor. Y acá lo que tenemos es la palabra de unos contra otros, ¿no es cierto? Entonces, es lo que afirman ellos contra lo que afirman los creyentes. En la sexta generación, entonces, la posteridad rebelde de Caín era ya un basurero humano. Buscaba engendrar un gran mal en el mundo antediluviano, que, bueno, fue lo que produjo justamente el diluvio, ¿no es cierto? Por supuesto, tuvieron éxito, sabemos que lo tuvieron, y sabemos que fue la causa de el diluvio. Por eso ahora es hora de que ingresemos un poco en la hermandad de la francmasonería, ¿no es cierto?, y sus leyendas de misterio. Según nos cuenta el libro es el libro de Albert McKay, La historia de la masonería, es un libro clásico de la masonería en cuanto a los orígenes, entre comillas, legendarios y místicos, pero que al mismo tiempo forman parte de todo su interior. O sea, los masones pueden separarse en dos tipos, igual que los creyentes. Los que creen literalmente las cosas, que generalmente son los más avanzados, los más comprometidos, ¿no es cierto? Y los que no consiguiendo aceptar la realidad de un montón de cosas, simbolizan todo. Entonces, los masones astutamente permiten que no te hagas problemas si no lo entendés de forma literal. Eso simboliza tal cosa. Listo. De esa manera pueden utilizar de cualquier forma a esa persona, ¿sí? Entonces, en este libro, que es muy importante, un clásico, como le digo, es un clásico muy importante de la masonería, dice que el manuscrito Dowland, ¿no es cierto?, de la leyenda de la masonería, es un manuscrito que data de 1500, si mal no recuerdo, 1400 y pico, es un manuscrito muy antiguo, de la leyenda de la masonería, enumera las 7 ciencias liberales. Prestemos atención a este asunto de las 7 ciencias porque está sumamente repetido y lo vamos a ver reivindicado en varios grupos.
La primera es la gramática, para enseñar a la humanidad a hablar y escribir verdaderamente. La segunda es la retórica, para enseñar a la humanidad a hablar en términos sutiles. La tercera es la dialéctica, para enseñar a la humanidad a discernir entre la verdad y las falsedades. La cuarta es la aritmética, para enseñar a la humanidad a calcular todo tipo de números. La quinta es la geometría, para enseñar a la humanidad a medir la tierra y todas las cosas. Esta es la ciencia de la masonería. Esta es la ciencia de la geometría. La G es la ciencia que los masones llaman la ciencia propia de la masonería, ¿sí? La música, para enseñar a la humanidad el canto y el lenguaje de los instrumentos musicales, y finalmente la astronomía, para enseñar a la humanidad el curso de los planetas y las estrellas. El estado original, dice Mackay en el libro, de la retórica era el arte de la persuasión, mientras que la gramática era el moldeado y la educación de los hombres a través de la lectura. Notemos como varias de estas ciencias fueron inexplicablemente, por así decir, acreditadas a los hijos de Lemech, ¿no es cierto? Entonces varias de estas ciencias las vemos como que surgen ahí y realmente surgieron a través de ellos. Josefo también lo menciona, ¿no es cierto? Mientras que otras, aunque no son directamente mencionadas, sabemos que han sido convertidas en un arte, verdaderamente por los hijos de la serpiente, como la retórica, el arte de la persuasión, el arte de enseñar a la humanidad a hablar en términos hostiles, el arte del engaño, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas es importante que las conozcamos. La teoría hutchinsoniana de la masonería, que proviene de la obra de William Hutchinson, El espíritu de la masonería, otro clásico de los clásicos de la masonería, dice: a Adán, mientras todavía estaba en un estado de inocencia, este conocimiento fue impartido, así como el de toda la ciencia del aprendizaje que existió en las primeras edades del mundo. Cuando nuestro primer padre cayó, aunque perdió su inocencia, aún conservaba el recuerdo de todo lo que le enseñaron mientras estaba en el jardín del Edén. Esta misma retención fue de hecho una parte del castigo incurrido por su desobediencia. Sin embargo, le permitió comunicar a sus hijos las ciencias que había aprendido en el Edén y el conocimiento que había adquirido de la naturaleza y el Dios de la naturaleza. Entonces, la historia de la masonería también cita la leyenda de Anderson, del libro del doctor Anderson, el libro de las Constituciones, otro clásico. Cita también la teoría oliveriana del reverendo George Oliver, porque todos estos escritores eran todos creyentes, ¿sí? Eran todos cristianos. Por eso es que se unifica tanto la masonería. La masonería ha insistido mucho en apoyarse en el cristianismo. Las dos apoyaban la antigua teoría mística entonces de que las 7 ciencias fueron las primeras enseñadas a Adán por Elohim mientras él todavía moraba en el Edén. Como se puede ver, los cristianos fueron los que más ayudaron en gran medida a que estas falsas teorías fueran aceptadas dentro de la comunidad de los creyentes. Esto es importante de ver porque forma parte de la infiltración que se fue haciendo a lo largo de los siglos y a través de personas estúpidamente inocentes, por así decir, porque no se puede servir a dos señores. Entonces, no se puede servir a la masonería y a tratar de congeniarla con las escrituras, que fue lo que intentaron esas personas, terminaron elaborando, levantando doctrinas o aceptando o afirmando ciertas cosas que no son en absoluto verdaderas. Las cosas de la masonería no tienen nada que ver con las escrituras, con Yahweh mismo, ¿no es cierto? Lo mismo también hicieron más adelante con la teoría de Darwin, ¿no es cierto? Cuando intentaron congeniar las invenciones satánicas con el creacionismo bíblico, de manera que convencer a muchos creyentes, ¿no es cierto? Que no hacía falta ser un primitivo cristiano, un animalito para rechazar la teoría de Darwin. Trataron de aceptarla para hacerse pasar por modernos. Muchas de estas cosas han hecho gran daño. Entonces, estas 7 ciencias
son mencionadas y son sumamente mencionadas por los masones, inexplicablemente tejen un camino a través de Bereshit, y lo vemos claramente, y también de numerosas leyendas, regiones y culturas politeístas extra, separadamente, pero que al mismo tiempo entre todas se documentan, por así decir, se corroboran unas a otras. O sea, que sobre todo quiero que recordemos siempre que no porque algo esté mencionado en las escrituras, esto es algo bueno o aprobado, ¿no es cierto? Pero reconocer el impacto de estas 7 ciencias desarrolladas por estas culturas negativas es muy importante para que comprendamos la época antediluviana, para que comprendamos la postdiluviana y todo lo demás. O sea que estas ciencias engendraron hermandades de serpientes secretas, ¿sí? En todas las culturas antediluvianas. De aquí surgen las grandes sociedades secretas. Y además de estas ciencias van a derivar nuestras ciencias modernas, ¿sí? Entonces, debemos seguir un poco la historia mística de estas 7 ciencias y descubrir qué fueron estas ciencias oscuras que fueron ignoradas por la ortodoxia creyente, ¿verdad? La masonería entonces asegura que las ciencias otorgadas a Adán eran de un valor inimaginable, y ya que contenían los secretos del universo, ¿tá? Eso es algo que ellos, todas las sociedades secretas quieren eso, quieren tener el conocimiento. Lo que ellas quieren tener es el árbol del conocimiento. Entonces, lo encontramos siempre manifestándose. Cuando lo vemos manifestado, sabemos de dónde proviene, ¿verdad? Entonces, a la humanidad le fue legado, según ellos, el conocimiento para controlar el universo en el que vivía. Siempre que dominara, según ellos, la sabiduría provista y no usar este don divino para el mal, ¿no es cierto? Por lo tanto, aseguran que Adán fue un practicante activo de la oferta en el Edén y también después. O sea, el concepto del pecado es completamente dejado de lado por la masonería. La masonería, como todo lo que tiene que ver con la serpiente, no acepta la idea del pecado en el interior del ser humano, no puede aceptarlo, y dice que el hombre es intrínsecamente bueno, que solamente necesita trabajarse, ¿no es cierto? Entonces, como podemos apreciar, prácticamente nada de todas estas cosas aparecen en las escrituras, ¿verdad? En ningún lado de las escrituras. Las leyendas de la francmasonería registran que Adán no perdió el control de la memoria de estas 7 ciencias, ¿verdad? Y que continuó practicándolas de forma limitada después de haber sido desterrado del Edén, ¿verdad? Pero las practicó de forma justa. Eh, la importancia de estas ciencias dictaba que no debían perderse, que debían ser transmitidas de generación en generación, esas cosas que siempre les interesan tanto a las sociedades secretas. Necesitaban ser preservados entre los descendientes de Adán, siempre que ellos aplicaran el conocimiento divino de forma correcta, ¿verdad? De hecho, ellos dicen que esto fue exactamente lo que hizo Adán. Comunicó este conocimiento a 2 de sus hijos. Primero a Caín, con toda lógica, porque se suponía que iba a ser la simiente prometida. Y luego a Set, ¿verdad? El tercer hijo que nacería, que sería la continuación de la línea de la vida. Entonces, según los masones, Adán pasó las ciencias sagradas en 2 ramas muy diferentes. En la de Set, cuyos descendientes permanecieron justos hasta la 7ª generación, y la de Caín, cuyos descendientes eran perversos y traicioneros desde el tiempo en que Yahweh condenó a Caín al exilio. Las 2 ramas muy diferentes de los descendientes de Adán conservaron y utilizaron, según ellos dicen, las ciencias sagradas de 2 maneras muy diferentes. Como prueba, perdón, no sé qué estoy leyendo, me salté un pedazo, perdón. Se me movió la pantalla. Entonces, estas antiguas teorías masónicas que estoy mencionando, de todos estos autores que son verdaderos próceres de la masonería, coincidían con el hecho de que estas 7 ciencias se distribuyeron en 2 líneas, ¿no es cierto? Pero que la línea de Caín se corrompió.
Sin embargo, este no es el pensamiento masónico actual y en verdad nunca lo fue por completo de ellos tampoco, porque los masones actualmente han comenzado silenciosamente, muy por debajo, a reivindicar a Caín y a otros personajes bíblicamente nefastos, ¿verdad? De forma cada vez más abierta. Lo vemos a través de personajes como, por ejemplo, Manly P. Hall o Harold Pike o la Blavatsky, ¿no es cierto?, que fueron masones todos y que hablaron acerca de Elohim, de la serpiente y de otros personajes históricos que los reivindican en vez de tratarlos como personajes negativos, que fue lo que hizo todos los cristianos masones durante todas las épocas de las cuales fueron siendo lentamente infiltrados, ¿no es cierto? Entonces, nosotros a pesar de todas estas cosas, nosotros no tenemos registros bíblicos, no existen en las escrituras, ningún registro de la existencia de 7 ciencias, mucho menos de que hubieran sido dadas en el Eren, ¿verdad? Eh, Sino que sabemos perfectamente que estas cosas provienen del árbol del conocimiento, porque son conocimientos. Donde sí tenemos enseñanza es de los caídos a los hombres, ¿verdad? Como dice, por ejemplo, en el libro de Enoch, en el capítulo 69, menciona, he aquí los nombres de estos vigilantes. Shemiasa, que era el principal y en orden con relación a él, y nombra toda una serie de capitanes, ¿no es cierto? Y los que los siguen, o sea, los subordinados a ellos, son los nombres de sus ángeles, sus jefes de centenas y cincuentenas. El primero es Yecón, este indujo a los hijos del cielo y los hizo descender sobre la tierra y los sedujo con las hijas de los hombres. El nombre del segundo es Asbeel. Este dio un mal consejo a las hijas de la tierra y los condujo a corromperse a sí mismas con las hijas, a los hijos del cielo, perdón, y los condujo a corromperse con las hijas de los hombres. El nombre del tercero, Gadel. Y así va mostrando a muchos que este enseñó a los hombres los escudos, las corazas, las espadas de combate y todas las armas de muerte. El otro mostró a los hombres el uso de lo amargo y lo dulce, o sea, toda la parte de química, farmacia, por así decir, ¿sí? Del uso de hierbas. Le reveló todos los secretos de su sabiduría, enseñó a escribir con tinta y papiro, ¿no es cierto? Entonces, todas estas enseñanzas fueron dadas por los caídos, como también sabemos en el capítulo 8, también dice que Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro, corazas de cobre, les mostró cómo se extrae y trabaja el oro, etcétera, las mujeres el maquillaje, todas estas cosas, nosotros sabemos de dónde provienen, ¿verdad? Entonces, hubo muchos trabajadores del conocimiento y estas ciencias se expandieron por todo el mundo antiguo. Lamentablemente, ellos dicen que a pesar de que Shet fue justo y siguió el camino de sus padres y todo lo demás, él también recibió este conocimiento de Dan, cosa que a nosotros no nos consta. ¿Tá? En las escrituras, esto no es mencionado, no se dice en ningún lugar que hubiera recibido determinados conocimientos, porque el árbol del conocimiento es otro árbol, así de simple. Entonces, cuando se insiste en el énfasis en el conocimiento, ya sabemos que es todo una mentira, a pesar de que insistan en decir fue dado en el Edén. Probablemente fue, no en el Edén, sino que salió del Edén, ¿no es cierto? Sí, el árbol del conocimiento estaba en el Edén, salió del Edén, y eso no quiere decir que sea algo positivo. Entonces, lamentablemente, como decimos, a pesar de que Shet fue justo realmente y sí siguió el camino de sus padres y tuvo muchos hijos que también siguieron ese camino, con el pasar del tiempo se fueron mezclando cada vez más con la generación de la línea de la serpiente y fueron disminuyendo, fueron quedando cada vez menos
al punto en que la generación de Noaj, solo Noaj pudo ser considerado justo, uno solo quedó, ¿sí? Entonces todos los descendientes de las dos líneas se habían mezclado tanto, y esto que después sería sumado a la transgresión de la tercera caída, que la vamos a ver próximamente, terminó corrompiendo por completo a la raza humana. Josefo lo narra así: estos durante 7 generaciones permanecieron fieles a la idea de que Yahweh es el eloje del universo y haciendo todo con miras a la virtud. Pero luego, con el paso del tiempo, abandonando los comportamientos patrios, cambiaron a peor, no ofreciendo ya a Yahweh los honores debidos ni manteniendo una relación justa con los hombres, sino que el celo que antes sentían por la virtud lo duplicaron entonces por el vicio, según mostraban en todo lo que hacían. Esto está en las antigüedades judías, ¿verdad? Entonces, según la leyenda de Anderson, Caín tomó el conocimiento sagrado y a partir de este conocimiento, y muy particularmente la quinta ciencia, como decimos, la geometría, la G, Caín construyó una ciudad llamada Hanoch, ¿no es cierto?, en honor al primogénito. La leyenda de Anderson, este es la piedra fundamental de la masonería, este hecho, ¿no es cierto? La leyenda de Anderson también registra que el empleo de la masonería se practicó vigorosamente hasta el diluvio, señalando que se construyó una obra curiosa, lo llama, probablemente aludiendo a muchos proyectos antiguos, tales como las grandes pirámides, por ejemplo, ¿no es cierto? Y pirámides que sabemos que están en todas partes del mundo y que proceden todas más o menos de la misma época. Aparte de esto, tenemos la introducción de pesos, medidas y límites para la tierra por parte de Caín, como ya dijimos. Esto testifica que Caín aplica la quinta ciencia, que es la ciencia de las medidas. Testifica que aplica conocimiento, ¿no es cierto? Y que aplica cosas que provienen de Hasatán. A través de esto, todas las cosas se midieron en esta disciplina. En la teoría del reverendo Oliver, que era un masón católico, Caín y todos sus descendientes fueron acusados de pervertir estas 7 ciencias sagradas. Ellos estaban convencidos de que, ahora piensen un poco, ¿no es cierto? Esta gente, siendo creyentes, no importa que haya sido católico o protestante, porque también los hay en la misma línea, así que no interesa una cosa o la otra, sino que pensaban, estaban convencidos de que los malvados cainitas eh, corrompieron las 7 ciencias sagradas. Son leyes del conocimiento. ¿Cómo no se daban cuenta de que lo que proviene del conocimiento no proviene del árbol de la vida? Sin embargo, esto sucede, como ya lo he dicho antes, porque se intenta servir a dos señores al mismo tiempo. Al tratar de congeniar las cosas malas con las cosas buenas, se termina haciendo aberraciones. Este hombre escribe, pasando por esta noción empírica como una mera idea metafísica, perdón, vamos a sacar esa parte. Mientras estaba en el jardín del Edén, a Adán se le enseñó esa ciencia que ahora se denomina masonería. Después de su caída, perdió el don de la inspiración, pero ciertamente retuvo un recuerdo de esos grados de conocimiento que están dentro del alcance de la capacidad humana, y entre ellos esta ciencia especulativa que ahora se conoce como francmasonería. Estos, en el transcurso del tiempo, se lo comunicaron a sus hijos. De estos niños, Set y sus descendientes conservaron y cultivaron los principios de la masonería que habían sido recibidos de Adán. Están escuchando bien, ¿verdad? Pero Caín y su progenie lo permitieron y finalmente lo abandonaron. Sin embargo, antes de su completa secesión, este último, junto con algunos de sus descendientes, redujo el conocimiento que había recibido de Adán para practicar y construyó una ciudad a la que llamó Hanoch. Los hijos de Lemej, el sexto en la descendencia de Caín, también conservaron algunos restos débiles de la masonería que ejercieron en beneficio de la humanidad. Esto está en el libro de la historia de la masonería de Albert Mackay. Entonces, vemos que 2 de los descendientes de Caín son señalados como particularmente corruptos en la aplicación de esas ciencias sagradas que ellos consideran que son cosas positivas. Y son Hanoch, y Lemech. Entonces, Hanoch y el diluvio
son componentes elementales de los orígenes y las formas más antiguas de la francmasonería y de la hermandad de las serpientes. En la teoría de Anderson, Hanaud es considerado un experto en ciencia, en geometría y en mampostería, o sea, albañilería, ¿no es cierto? Se acredita a Hanaud la invención de símbolos sagrados y jeroglíficos. El jeroglífico es traducido por el oficio, o sea, por la masonería, como tallas sagradas. Hanaud inventó los jeroglíficos como un medio para preservar y transmitir las verdades sagradas de una manera más segura, más precisa y más eficiente que la manera verdad que se empleó anteriormente. Los escritores orientalistas observan que Hanaud recibió el conocimiento lleno de secretos de las ciencias más misteriosas, mientras que los babilonios notaron que Hanaud era un experto en las estrellas, que también inventó la astrología. Por supuesto, cuando yo digo Hanaud, ellos dicen Hanaud, ¿tá? Ellos están refiriéndose, queriendo e insistiendo en el hecho de que Hanaud es el otro, ¿sí? Ellos insisten en mezclar las cosas. También es bastante patético que personas que como reverendos no hayan notado ese tipo de diferencias que están escritas en las escrituras. Hay dos personajes que son completamente diferentes, opuestos y tienen el mismo nombre. Entonces, el Sefer Hanoch, o sea, el libro de Hanoch, describe al verdadero realmente como siendo instruido por un grupo conocido como vigilantes, pero de los que no cayeron, ¿verdad? Hecho que los masones intentan por la fuerza aplicar al hijo de Caín, porque de esta manera validan su postura, ¿no es cierto? Como de haber recibido la iluminación divina, de la misma manera que los rabinos insisten con su Torah oral, ¿verdad? Siempre se busca la validación de fue entregada de forma divina, vino de los cielos. Sin embargo, sabemos que no todos los vigilantes cayeron, sino que los que cayeron ya habían caído, ya estaban en los cielos de la tierra, ¿verdad? Como indica no solo el hecho de que se especifica muy claramente el número de los caídos y de que los 7 principales continúan en los cielos, como ya vimos, está mencionado en el mismo libro de Hanoch, y el propio libro de Daniel los menciona como viniendo a condenar a Nabucodonosor, que es uno de los exponentes, justamente una de las cabezas de la bestia, de este gran edificio que fue siendo construido, además de todo esto no tenemos registros ni de Hanoch aprendiendo gramática, retórica, música y varias otras especialidades, sino que le fueron mostrados los misterios de los cielos, su funcionamiento, los nombres de las estrellas, le fueron enseñados cómo escribirlos, ¿verdad? Para transmitirlos. De manera que no se puede insistir en relacionarlos. Sin embargo, como digo, haciendo uso de este mismo nombre, los masones aseguran que Hanoch descubrió el zodíaco, ¿no es cierto? Y que fue el primero en iniciar la adoración a través de ritos religiosos, cuando debemos comprender obviamente que se está refiriendo a Hanoch, al otro. Los mal llamados esenios, que son en realidad sadoquitas expulsados, valoraban especialmente el libro de los jubileos, que registra a Hanoch como al verdadero, como una figura versada en el conocimiento del calendario de Yahweh y del movimiento de las luminarias, lo cual es muy diferente de practicar astrología, ¿no es cierto? Pero claro, como la gente no lee y no tienen la menor idea de lo que dicen los libros y solamente busca para arriba, aceptan lo que cualquier infeliz les dice. Entonces terminan aceptando mentiras. Entonces, ellos creían que Hanoch fue el primero entre los hombres que aprendió a escribir y que escribió en un libro los signos del cielo, como está registrado en el mismo libro de Hanoch, ¿verdad? De hecho, esto también aparece registrado por Flavio Josefo. Y siendo todos ellos, los hijos de Set, de buena condición, habitaron tranquilos y felices en las mismas tierras, sin que hasta el momento de la muerte les aconteciera nada desagradable, e inventaron la ciencia relativa a los cuerpos celestes y a su regulación. Esto está en la Antigüedad de Judías de Flavio Josefo. Siendo que el libro de Hanoch es un libro netamente astronómico en
en mucha parte de su tamaño, en la práctica de la astronomía, que no es lo mismo que la astrología, son dos cosas completamente diferentes, es totalmente válida y la observación de del movimiento de las estrellas, el movimiento de las luminarias para tener una medición de las cosas era necesaria para el calendario, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que, por ejemplo, la leyenda de Anderson a este respecto atribuye a Hanoch nuevamente, sin embargo sabemos que fue Hanoch, el haber sido el que enseñó los misterios sagrados en ceremonias y ritos religiosos, haber nombrado festivales y sacrificios al sol en periodos cuando el sol entró en cada uno de los signos zodiacales, o sea, una cosa completamente distorsionada. Hanoch también se asoció, según ellos, con el sol y su culto. Fue considerado como un adorador de ídolos. Esto debería ya descartar por completo la estupidez de que insistir en que se trata del patriarca que caminó con Yahweh, porque Yahweh abomina estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, hay una falta de razonamiento completo entre los que dicen mentiras, pero muy peor entre las personas que los aceptan, ¿verdad? De manera que, bueno, ya sabemos que esto es un engaño de los hijos de la serpiente. Ya aprendimos acerca de la naturaleza corrupta y malvada, ¿no es cierto?, de Caín y de su posteridad. Pero ahora vamos a ver cómo se manifestó esta naturaleza malvada. Hanoch, el primer hijo de Caín, aprendió de su padre supuestamente estas 7 ciencias sagradas y pervirtió el conocimiento con el mal. Esto es lo que dice la masonería porque insisten en que estas ciencias tienen un lado bueno y un lado malo, que es lo que siempre ellos insisten, ¿no es cierto? El yin y el yang, lo bueno y lo malo, las dos formas de la misma cosa. O bien en vender el hecho de que las cosas en sí son neutras y que pueden ser utilizadas para bien y para mal. Recordemos entonces que Caín no estuvo de acuerdo con su castigo, hizo lo que quiso, aumentando su maldad en el mundo antediluviano como pudo y realmente conquistó todo aquel mundo. Ahora bien, Hanoch, que definitivamente era el hijo de su padre, se dispuso a pervertir, según ellos, el conocimiento sagrado, esclavizándolo al aumento de la maldad y del misticismo. Dicen que secuestró el conocimiento sagrado y lo puso a la disposición solamente de las hermandades de serpientes, como conocimiento secreto y de iniciado, ¿no es cierto? O sea, fue el comienzo de la conspiración de Bereshit 6, que vamos a ver un poco más adelante. Las artes liberales, como ellos las llaman, a partir de este momento se destinaron a la élite satánica, según ellos. En verdad, si nos atenemos a las escrituras, no vamos a encontrar ninguna mención de las actividades de Hanoch, ¿sí? Estas misteriosas 7 ciencias solo van a aparecer en la generación de los hijos de Lemech. Cuando dice, Adá dio a luz a Yabal, iniciador, este fue el antepasado de los que habitan en carpas y entre rebaños, su hermano fue Yubal, antepasado de los que tocan lira y flauta, ¿verdad? Tubal Cain, que forjaba toda herramienta de cobre y de hierro, y la hermana Naamá, a la cual se le acredita tanto dentro de las tradiciones judías como dentro de la masonería el arte del tejido, ¿sí? Entonces, acá tenemos toda una serie del tejido y adornos y demás, ¿no es cierto? Acá tenemos todas estas ciencias mencionadas, como ya decimos, pero desde otro ángulo, de otra forma. Y por cierto, no proviniendo de una enseñanza de Adán y mucho menos que como provenientes de una enseñanza de Yahweh dentro del Eden, ¿sí? Si la enseñanza proviene del Eden, es porque el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, y no porque esa enseñanza provenga de Yahweh mismo. Entonces, Lemech es el padre, está en la 6ª generación, donde
Los descendientes de Caín eran tan corruptos, tan violentos y tan anti-Elohim mismo, tan anti-Yahweh, que se volvieron susceptibles a otra nefasta influencia externa que va a acontecer de la mano de Hasatán. Lemech, la progenie de Lemech y probablemente otros cainitas, usaron a sus hijas para violar las reglas divinas de la creación, ¿sí? Una fuerza externa se asoció con los descendientes de Caín, sabemos quién es esa fuerza externa, violando completamente lo que quedaba de su inocencia, si es que les quedaba algo, para dejar una naturaleza original completamente irreconocida, al punto que debió ser eliminada por completo de la faz de la tierra. Conocemos bien el asunto de las relaciones entre las hijas de los hombres y lo vamos a ver, como les digo, en la próxima charla a fondo, un poco más adelante. Pero ahora vamos a mencionar un poco acerca de la leyenda de los hijos de Lemech y los pilares. En el manuscrito Dowland del siglo XVI, se dice, la Biblia relata en el cuarto capítulo del Génesis que antes del diluvio de Noé había un hombre llamado Lamec y se me fue la página, perdonen. Se me fue la página. Aquí, encontré, perdón. Y que este hombre tuvo dos esposas, una llamada Ada y la otra llamada Sila. Ada engendró a dos varones, Jabal y Yubal, y su segunda esposa, Sila, un varón y una mujer. Estos 4 hijos fundaron todas las ciencias del mundo. El hijo mayor, Yabal, fundó la ciencia de la geometría. Llenó el campo con rebaños de ovejas y corderos y fue el primero en construir una casa de piedra y madera. Acá ya tenemos cosas extras. Su hermano Yuval fundó la ciencia de la música, el canto, el arpa y el órgano. El tercero de los hermanos, Tubal-Caín, fundó el oficio de la herrería con oro, plata, cobre, hierro y acero. Y la hija fundó el oficio de tejer. Como vemos, todo esto está colocado debajo de una frase que dice: la Biblia relata en el cuarto capítulo de Génesis, la Biblia no relata todo esto, relata solo una parte. Ellos agregan, eso es lo que siempre hace la serpiente, o agrega o quita, una de las dos cosas, pero siempre empieza con una mentira a medias. La Biblia realmente relata esto, la Biblia realmente habla acerca de estos acontecimientos, habla de Lemech y su mujer y todo lo demás, pero no está así narrado. Entonces, ¿quiénes son los que creen estas cosas? Los que jamás leen las escrituras. Y los que mucho menos, los que no las van a verificar. Entonces, de esa manera toman al pie de la letra y dicen, no, la Biblia dice eso. No, la Biblia no dice eso. Así de simple. Pero bueno, resulta un poco difícil discutir con los más necios. Y continúa que, ¿cómo sabían que Elohim se tomaría su venganza por el pecado, ya fuese por fuego o por agua? Escribieron su conocimiento en 2 pilares de piedra para que pudiera ser encontrado después del diluvio de Noé. Uno era de mármol para que no pudiese ser destruido por el fuego, y el otro de latastro, que es una sustancia de la cual no conocemos, para que no pudiese ser disuelto por las aguas. Esto está en el libro Tubal-Caín de Herbert Ore. Josefo también menciona esta leyenda, dice, y siendo todos ellos de buena condición, habitaron tranquilos y felices las mismas tierras, sin que hasta el momento de la muerte les aconteciera nada desagradable, e inventaron la ciencia relativa a los cuerpos celestes y su regulación. Y con el fin de que no escaparan a los hombres estos descubrimientos, ni se perdieran antes de ser conocidos, al advertirles a Adán que tendría lugar la desaparición de todo rastro de vida, en un caso por efecto del fuego y en otro por la fuerza y abundancia del agua, levantaron 2 columnas, una de adobe y otra de piedras, y en ambos escribieron los descubrimientos para que, incluso desapareciera la de adobe por el diluvio, permaneciera la de piedra y permitiera a los hombres conocer el texto de la inscripción, además de señalar que habían erigido también otra columna de adobe. Y permanece hasta el día de hoy en la región de Siris, que es un lugar desconocido, ¿sí? No es Siria, como ha sido mal traducido, sino que es un lugar completamente desconocido.
Esto también está en Antigüedades Judías. Es decir, supuestamente esta gente sabía que el diluvio estaba llegando. Por supuesto, no estamos hablando de la masa, de los simples, de la masa del pueblo común, de los más comunes, los más bajos, ¿no es cierto? Sino de los que tenían un poco más de conocimiento. Entonces, a pesar de eso, no solo no se arrepintieron, sino que forjaron una manera de dejar sus amados conocimientos, porque siguen siendo conocimientos, a los que vinieran en el futuro. La forma de que no se pierdan los conocimientos es increíble la habilidad que tienen, lo que desarrollan para que esas cosas no se pierdan. Entonces, sobre estas dos columnas se funda la leyenda de la masonería. Estas dos son las columnas que aparecen en todas sus imágenes, ¿verdad? Y que descaradamente yo no incluyo en el diseño del templo y que no estaban en el original. Al frente de la casa hizo dos columnas de 35 codos de alto. Los capiteles de encima de ellas medían 5 codos de alto. Hizo cadenillas en el santuario interior y las puso en la parte superior de las columnas. Hizo 100 granadas y las puso en las cadenillas. Erigió las columnas delante del gran salón, una a la derecha y otra a su izquierda. A la de la derecha llamó Yaquín y a la de la izquierda Boaz. Esto está en 2 Crónicas 3, 15, 17. En estas columnas se supone entonces que fue registrado todo el conocimiento prediluviano. Lo interesante es que hay dos corrientes completamente opuestas que reivindican el hallazgo de las mismas. Una son los gnósticos y la otra son los judíos. ¿Está? Esto es bastante preocupante, por así decir. El Sefer Yoverim, el libro de los jubileos, menciona este hallazgo. En el jubileo 29, en el primer septenario, a su comienzo, tomó Arfaxad por esposa una mujer llamada Rasuaya, hija de Susán, hija de Elam, y le parió un hijo en el tercer año de este septenario, al que puso por nombre Cainán. El niño creció, su padre le enseñó la escritura y fue a buscarse lugar donde hacerse una ciudad. Halló antiguas escrituras grabadas en la roca, cuyo contenido leyó y tradujo, y con ellas se extravió, porque allí estaban las enseñanzas de los custodios, en las que explicaban la adivinación por el sol, la luna y las estrellas de todas las constelaciones del cielo. Y lo escribió, pero no habló de ello, pues temió mencionarlo a Noah, no se enojara con él por este motivo, ¿sí? Entonces, Arfaxad es el tercer hijo de Shem. Ese Cainán no aparece en los linajes de las escrituras, sin embargo, sí aparece Selah, que será mencionado en este mismo capítulo del Sefer Yovelim un poquito más adelante, aunque aquí es mencionado como hijo de Cainán y no de Arfaxad, como lo llaman las escrituras. Pero en las escrituras no es la primera vez que eliminan personas o las saltean, porque sabemos, sobre todo cuando han sido completamente negativas, se han pasado de bando, por así decirlo, como sabemos que se hace normalmente, porque el linaje en sí incluye la línea completa, no el orden de padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo, sino la línea es lo que es considerado el linaje en las escrituras. Entonces lo que tenemos como interesante aquí es un libro de origen hebreo que registra el hallazgo del antiguo conocimiento perdido por parte de los descendientes de Shem, ¿sí? No estamos hablando de los descendientes de Caín, y esto es después del diluvio. Lo vamos a ver también más adelante. Entonces, ya la masonería atribuye el triunfo de este descubrimiento a su Hermes Trismegisto, ¿verdad? A quien, gracias a estos conocimientos, a él le atribuyen la invención de las letras y de todas las ciencias, ¿no es cierto? Y lo estimaban como el fundador de sus ritos religiosos. Manetón, el sacerdote egipcio citado por Cincelus, distingue a 3 seres a quienes los egipcios llamaron Hermes. El primero, antes del diluvio, había escrito la historia de todas las ciencias sobre pilares. El segundo, el hijo de Agatodemo, tradujo los preceptos del primero. Y el tercero, que se supone que es sinónimo de Tot,
uno de los dioses, fue el consejero de Osiris e Isis. Pero estos tres fueron confundidos y fusionados en una época en uno solo, conocido como Hermes Trismegisto, o sea, Hermes el tres veces grande, ¿sí? Tres personajes mezclados en uno. Esto es una trinidad, no lo olviden. Los filósofos lo comprendieron siempre para simbolizar el nacimiento, el progreso y la perfección de las ciencias humanas, ¿cierto? El conocimiento. Él fue así considerado como un tipo de ser supremo. A través de él el hombre fue elevado y puesto en comunicación con los dioses. Esto según Albert Mackay en la historia de la masonería. En cierta forma, entonces, estas dos supuestas ramas podemos comprender cómo y por qué hoy encontramos tantas denominaciones, igualito con el cristianismo, también dentro de la masonería, que reivindican los mismos logros pero cambiando de personaje y a veces se acusan unos a otros. Por ejemplo, la cábala sería un derivado de estas antiguas artes, ¿sí? Redescubierta por los judíos ya desde antes del exilio, y este fue uno de los motivos por los cuales fueron llevados al exilio, ¿verdad? Reafianzada en Babel, al entrar en contacto directo con los magos y caldeos, ¿verdad? Y cristalizada en la Edad Media, en el Zohar y en el misticismo de Isaac Luria, ¿no es cierto? Que son los caminos que se han prolongado hasta los días actuales. En este sentido, sus practicantes reivindican de la misma manera que los gnósticos, un antiguo conocimiento heredado, bajo diferentes formatos históricos, porque cada uno elabora la leyenda como se les antoja, ¿no es cierto? Pero siempre proveniente de los cielos. En el caso de los judíos, siempre proveniente de Yahweh. Ellos insisten en que le viene de ese lado, de la misma manera que la Torah oral, según ellos. Ya entre los gnósticos también, ojo, los gnósticos también reivindican eso porque utilizan el nombre para el tetragramatón, no nos olvidemos. Así que todas estas cosas vienen de de una misma fuente, ¿verdad? Provienen de una misma fuente, en la cual fueron transmitidos a los hombres conocimientos que no les estaban permitido ser transmitidos para ellos, ¿no es cierto? No era para que los seres humanos, mucho menos los caídos, los conocieran. Entonces, el mundo está convencido de que, lamentablemente, o sea, el mundo está convencido de que siendo Yahweh el Elohim del Antiguo Testamento, él debe estar de acuerdo con toda práctica judía. O sea, es una obligación según el mundo, ¿no es cierto? No razonan de otra manera. Y esto demuestra su gran ignorancia a este respecto. Y lamentablemente incluye a la gran mayoría de los creyentes. Por lo tanto, muchos de ellos caen en seguir este tipo de prácticas aún hoy y muchísimos han caído en estos días siguiendo a pseudo mesiánicos en este tipo de falso conocimiento. Por otro lado, como ya mencioné, también se utiliza esta relación Dios-hombre, ¿no es cierto? En cuanto a insistir a que estas ciencias provienen del cielo y que llevan al hombre a convertirse en Dios en sí mismo, ¿no es cierto? Sin comprender que no es el mismo creador, sino que se trata de los caídos, ¿verdad? Esto espiritualiza prácticamente todas las ramas de la masonería. Según Albert Mackay, en la historia de la masonería, eh, eh, tratan de apropiarse de la siguiente manera. Los descendientes de Noé ejercieron su habilidad en la masonería en el intento de erección de la Torre de Babel. Ciertamente fueron descendientes de Noé, pero no fueron de la rama buena, ¿verdad? Pero fueron confundidos en su discurso y dispersados en varios países. Acá no dice en ningún momento que fueron confundidos por el propio Yahweh, lo cual sería una contradicción con lo que la misma persona está afirmando. Ahí lo deja de lado por completo. Por lo cual el conocimiento de la masonería se perdió. Sin embargo, fue preservada en Shinaria, Siria, donde Nimrod construyó muchas ciudades. En aquella parte florecieron luego muchos sacerdotes y matemáticos bajo el nombre de caldeos y magos, quienes preservaron la ciencia de la geometría o la masonería, y de allí la ciencia y el arte fueron transmitidas a épocas posteriores y climas distantes. Mizraim, el segundo hijo de Ham, llevó la masonería a Egipto.
donde el desbordamiento de las orillas del Nilo fue mejorado con la aplicación de la geometría y en consecuencia hizo que el mundo requiriera de los servicios de la masonería, se interesara por estos servicios. La masonería fue introducida en la tierra de Canaán por los descendientes del hijo más joven de Ham y en Europa, como se supone, por la posteridad de Jafet, aunque no sabemos nada de sus obras. La posteridad de Sem también cultivó el arte de la masonería y Abraham, el jefe de una rama de esta familia, habiendo obtenido así su conocimiento de geometría y las ciencias afines, comunicó este conocimiento a los egipcios y lo transmitió a sus descendientes, los israelitas. Cuando, por lo tanto, hicieron su éxodo de Egipto, los israelitas fueron un reino completo de masones. Y mientras que en el desierto a menudo fueron reunidos por su gran maestro Moisés en una logia regular y general. Esto da asco de ser leído. Al apoderarse de Canaán, los israelitas descubrieron que los antiguos habitantes estaban versados en la masonería, que sin embargo sus conquistadores mejoraron enormemente, o sea que los israelitas que entraron la mejoraron, porque eran masones según esta gente. Ya que el esplendor de las mejores estructuras de Tiro y Sidón fue superado por la magnificencia del templo erigido por el rey Salomón en Jerusalén. En la construcción de este edificio, Salomón fue asistido por los masones y carpinteros de Hiram, rey de Tiro, especialmente por el hombre del rey de Tiro, Hiram o Uram, ¿no es cierto? A quien Anderson le da el nombre de Hiram Aviv, que se ha conservado desde entonces entre los masones. De manera que aquí vemos cómo la masonería ha intentado de siempre apropiarse de personajes como Abraham, Moshe y los israelitas en general, Shlomo, que ese sí se relacionó por su cuenta, ese sí hizo cosas raras. Esto es así porque desde el comienzo la serpiente ha intentado levantar un templo que compitiera con el templo de Yahweh, la nueva Jerusalén, siempre ha estado tratando de imitarlo en todo. Así como nosotros somos elaborados como piedras vivas, los masones insisten en que ellos son piedras que son autotrabajadas, pero el trabajo es un trabajo personal de autodesarrollo, ¿sí? Ellos también se consideran piedras a sí mismos y se consideran como parte de un edificio mayor, ¿sí? De la masonería. Puesto que Hasatán falló en su tentativa de elevarse hasta el trono de Yahweh, fue condenado a la tierra, decidió que él levantaría aquí su copia y es lo que ha estado haciendo hasta este momento. Entonces, tengamos en cuenta que estos conocimientos que he estado mencionando, todas estas cosas, van a ser reivindicados a lo largo de la historia por lo menos tres sociedades, por muchas en realidad, pero por tres sociedades que nos van a interesar mucho, que son los jesuitas, los cabalistas, ¿sí? Y la masonería, como decimos. Por otro lado, también son reivindicadas por los gnósticos mismos. Entonces tenemos un gran interés entre todas estas personas acerca de un mismo material inicial. Todos lo reivindican como propio, ¿sí? Como habiéndolo recibido de forma propia. Y sabemos de dónde viene este conocimiento. Primero viene esencialmente del árbol del conocimiento, pero además fue agrandado y transmitido a ciertos seres humanos por los vigilantes caídos. Entonces, en la próxima charla lo que vamos a hacer es seguir analizando vamos a ver acerca de la tercera caída y cómo esto continuó agrandándose y cómo continúa manifestándose en nuestros días actuales. Ahora quedo a disposición de ustedes para que hagan todas las preguntas que necesiten. ¿Puedo responderlas? Hola Hernán y hola Alfonso. Les doy la bienvenida ahora que ya están, no los vi. A ver.
buen tema, tremenda mezcla, sí, es la que ellos hicieron, pero entendí, es bueno saber estas cosas, me dice Verónica, porque mucho, Verónica o Natalia, no sé quién de las dos está, porque muchos son de buscar cosas ocultas y por eso se pierden, exactamente, al no encontrar la salida, por no ir acompañada con las escrituras. Es terrible cómo se pierde cada día un creyente más. Con estos temas gnósticos, nueveristas, la verdad me deja con la boca abierta y debería dejarnos espantados, realmente nos tiene que espantar, porque lo que tiene de más asustador todo esto es que basta recurrir a las escrituras para darse cuenta si es verdad o es mentira. En ese sentido, con eso solo, lo digo muchas veces, esta gente escribe libros en los cuales ponen un montón de citas o se citan entre ellos, lo cual no es válido como cita, porque si yo cito a mi amigo Pedro y Pedro me cita a mí, eso no es una fuente que avalíe las cosas que estamos diciendo, ¿no? Es bastante ridículo. O se citan entre ellos o son fuentes que completamente uno no puede conseguir seguirlas. Y me ha pasado con varios autores de los libros más vendidos, leyendas de los judíos, cosas que son, que han estado, que chocan, ¿no es cierto? Y que llaman la atención de muchos jóvenes que no conociendo las escrituras creen en las cosas que le digan. Como mencioné antes, debajo de una afirmación en la que se dice las escrituras dicen tal cosa, se agregan un montón de otras y los que no leen las escrituras terminan diciendo las escrituras dicen todo esto, y lo cual es una gran mentira, ¿verdad? Mucha información, me gustó, lo volvería a escuchar. Yo recomiendo que lo vuelvan a escuchar porque sí, realmente es mucha información y en estas charlas que siguen vamos a seguir viendo bastante de estas cosas porque forman parte de todo lo que van a ser las profecías finales, forman parte de lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad y van a explicar después a lo largo de todas las escrituras que vamos a seguir recorriendo, nos van a explicar y vamos a comprender por qué vivimos como vivimos, por qué estamos tan mal como estamos, por qué un montón de cosas. Se van a ir explicando naturalmente y paso a paso todas estas cosas porque lo vamos a conseguir relacionar cada uno de todos estos puntos. Y eso tiene que ver básicamente con el hecho de que ellos están construyendo la Gran Babilonia, que es el edificio de Hasatán. Gaby, tremendo como en la ausencia del Padre el hombre intenta mejorarse y exaltarse a sí mismo con la serpiente trabajando por detrás. Se puede ver como el tiempo es cíclico, es absolutamente repetitivo, todo se repite y el ser humano, o sea, vemos como la masonería es la gran ciencia central que se encuentra a lo largo de todas las escrituras en cuanto a la línea de la serpiente, y ellos están siempre hablando de que son piedras labradas por sí mismos, ¿no es cierto? De que son piedras labradas, lo cual es una copia, ya lo digo, de nosotros somos piedras labradas también, sin embargo no somos piedras que nos labramos a nosotros mismos, que es lo que muestran los masones y que tratan de inculcar a todo el mundo. Dice Laura, aún tenemos la tendencia de que nos fascina la ciencia y el conocimiento oculto. Nosotros en nuestro interior seguimos teniendo al pecado, ¿no es cierto? El pecado de Hasatán. Nosotros también hemos heredado el haber comido del árbol del conocimiento. Eso nos atrae, es inevitable que nos atraiga, no forma parte de está dentro de nuestra naturaleza, ¿verdad? La cuestión es qué hacemos con esa cosa. O sea, si tenemos demasiada fijación, vamos a terminar cayendo, así de simple. Segundo, si no tenemos una base sólida en las escrituras, vamos a terminar cayendo, así de simple también. Entonces, son todas cosas que llevan a otras cosas. Se necesita de la conexión constante con Yahweh, de la lectura constante de las escrituras, para poder evitar
caer en estas tentaciones, ¿no es cierto? Y caer en errores, porque hay veces que ciertas cosas, si no se sabe, confunden a la gente. Al que no lo saben, lo confunden y termina pensando que son verdaderas. Gracias a ustedes, chicas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Como verán, este tema es bastante complejo y si empiezan a mirar a su alrededor, en todas las cosas que vemos en nuestra sociedad actual, van a darse cuenta de que nada de lo que consideramos normal lo es. Nosotros no vivimos en una cultura que sea considerada normal a los ojos de Yahweh. Nosotros nos hemos acostumbrado, la verdad es que nacimos ya dentro de eso, pero el ser humano se acostumbra con mucha facilidad a ciertas cosas y las toma como que están desde siempre, lo cual es una gran mentira. O como que, porque desde mi vida, desde que nací, y la vida de mi papá también era lo mismo, eso es correcto. Eso no tiene que ser que es absolutamente correcto. Entonces, a medida que vamos avanzando en esas cosas, cuando vamos descubriendo que todo en esta sociedad satánica está equivocado y que nosotros vivimos pensando que lo que hacemos bien, que hacemos muchas cosas que están correctas y en realidad son incorrectas, eso nos realmente nos sorprende, eh, nos saca un poco de contexto y nos espanta un poco, pero es una cosa que debemos aceptar y salir de esas cosas. Todo comenzó con adoración a Yahweh. Exactamente, todo comenzó con la falsa religión y sigue con todo lo falso. O sea, lo que Hasatan hace, él no inventa nada, él copia, imita, pero todo exactamente al revés, ¿verdad? Entonces tenemos una falsa religión, un falso edificio, una falsa sociedad, tenemos un montón de cosas que son falsas y mentirosas, así como están la cosa verdadera y correcta, él todo lo toma y lo distorsiona y lo lleva para el mal camino. Entonces es un poco difícil, complicado, pero tenemos que empezar a ver todas estas cosas. Si nadie más tiene preguntas, voy a dar por encerrado y nos vemos el domingo si Abba quiere continuar iluminándonos acerca de estas cosas. Entonces, si no hay más preguntas, me despido de ustedes. Hasta el domingo, hermanos. Shalom. Que Abba coloque todas estas cosas en nuestros rajim y los lleve a una vivencia completa acerca de lo que Él quiere de nosotros como piedras vivas y que no tiene nada que ver con lo que el mundo vende como piedras labradas. ¿Sí? Gracias a ustedes, gracias Irma. Nos vemos el domingo entonces. Shalom, hermanos.